Y hoy nos encontramos pues, con las sorprendentes declaraciones del presidente del gobierno, que va a Oslo a dar lecciones de cómo se arregla el desempleo en un país que tiene el 20%. Da vergüenza ajena como español, como este hombre. No cabe duda que hoy por hoy representa a los españoles en aquellos foros donde acude, pero ir a dar lecciones de cómo se arregla el desempleo o decir cosas tan obvias como que los trabajadores que trabajan lo hacen por España. No se pueden obviar las cosas. Este gobierno, aplaudido por los empresarios de este país, van a creer que atajan la crisis incidiendo fundamentalmente o exclusivamente en los derechos de los trabajadores. Proponernos una reforma laboral que el propio gobierno reconoce que no va a crear empleo, incidiendo continua y permanentemente de que tenemos el gran problema del paro juvenil, con más de un 40% de jóvenes excluidos del mercado de trabajo, y a la vez, y casi por imposición, nos anuncian la ampliación de la edad de la jubilación a los 67 años. Va a ser incompatible, si los que ya tenemos una cierta edad tenemos que estar hasta los 67, va a ser bastante incompatible con que los jóvenes puedan ocupar puestos de trabajo en esta necesidad que se hizo. Pero en el ataque desaforado contra los derechos de los trabajadores, porque nadie habla de una salida en positivo de esta crisis, nadie se repite, y deberíamos de repetir todos los días, que hasta que no se cree empleo, y eso solo se crea cuando fluya el crédito bancario, si alguien no corrige eso, estamos destinados con estas políticas no solo a más desempleo, no solo a perder prestaciones sociales, sino que hay que ser claros, nos estamos jugando el estado de bienestar que hoy tenemos en España. Por todas las vías. Se ha tocado a todo tipo de españoles, funcionarios pensionistas, a los activos con la reforma, a los desempleados, primero queriendo criminalizarles como que son una pandilla de vagos, 4,5 millones de españoles que parece que no quieren trabajar y que deben de cobrar muchísimo el desempleo, amenazándoles con que si no asisten a un curso de formación el primer mes se le quitarán las prestaciones. Eso sirve desde el principio, ya lo sabemos para qué es. Cuando se asiste a un curso de formación, uno desaparece de la lista de desempleados. Como no hay medidas reales, económicas, políticas, prácticas que vayan a crear un solo empleo en este país, lo único que se hace es intentar maquillar el desempleo. Bueno, con estas políticas yo creo que los que tenemos una cierta edad y los que no la tienen sabrán que nos estamos jugando los derechos conquistados en este país en los últimos 40 años. Conquistados, no regalados por nada. Que hemos conseguido pieza a pieza. Y después ya queda el ataque fundamental, que en zonas turísticas como las nuestras es la siguiente amenaza ya inscrita, más allá de la rebaja del despido, un hecho fehaciente. No vamos a pasar de 45 a 33, vamos a pasar a 20, de los cuales 12 pagará el empresario, 8 lo pagaremos entre toda la sociedad a través del FOGAS. Pero en sitios como los nuestros se va a dar una cosa que es peor. Las únicas relaciones, la única relación posible entre trabajadores y empresarios es la negociación colectiva. Y hay un ataque tan fundamental a la negociación colectiva que precisamente este año toca en Tenerife, en la hostelería de Tenerife, volver a negociar, y vamos a ver cuáles son las posiciones de los empresarios cuando tienen la posibilidad de no solo no firmar, que ya lo han hecho, sino de descolgarse de lo que se firme entre las partes, entre los sindicatos y las patronales. Cada empresa después podrá ir descolgándose de esos convenios. Creemos que eso va a hacer una cosa clara, con un 30% de desempleo que existe en Canarias, con un 30% aproximadamente que hemos perdido en el sector de la hostelería, teniendo más ocupación que otros años, se va a la competencia desleal, pura y dura. ¿Vale? No poder rebajar más allá la guerra de precios que se ha venido practicando en todo el turismo de este país durante todo el año y los años que vemos en crisis, sino que ahora se va a competir con los trabajadores. Vamos a cambiar trabajadores con derechos a trabajadores sin derechos, con cero garantías y con menores salarios. Si eso alguien piensa que puede ser de verdad la salvación de la economía de un sector como el turístico para los próximos años, se equivoca. Y nosotros lo que queremos es instar a los trabajadores, y no como un pulso que nos quieren poner, comisiones sujetas y contra el mundo, no. Los ciudadanos y los trabajadores de este país o paramos el día 29 o el día 30 hablamos de otro modelo de sociedad. Ni termina nada el día 29, porque no va a terminar. Estamos convencidos de que va a ser un éxito, pero hay que insistir muy mucho.
Si este tipo de políticas aplaudidas por la patronal, en este caso por el gobierno, y también hay que decirlo, y por la oposición, aunque mantenga esa extraña actitud política de me abstengo, pero en realidad hoy nos estamos jugando que el estado de bienestar que conocemos, que la vida como la conocemos en los últimos 30 años, con todas las dificultades que hemos tenido, las batallas que hemos tenido, y por cierto hemos ganado, si el día 29 no hay esa respuesta contundente de los ciudadanos hacia este tipo de políticas, vamos a tardar en salir de la crisis, desgraciadamente mucho más de lo que dijo Corbacho cuando se iba para Cataluña, dijo 2 o 3 o 4 años. Lo que ha hecho es lo que se venía haciendo cuando teníamos moneda, no estábamos en el euro, pues había una crisis y devaluábamos la moneda. En este momento lo que se ha hecho ha sido devaluar a la sociedad y llevarla 20 años para atrás, con una particularidad que las medidas que se han tomado no son automáticas. Yo estoy completamente convencido que si las medidas que se han tomado ya estuviesen repercutiendo en la sociedad directamente, no habría que hacer ni ruedas de prensa, ni asambleas, ni nada. La sociedad se iría a la calle, en su conjunto, en masa, porque son tan espeluznantes, pero tienen, diríamos, una cierta posibilidad de que pasen en un principio desapercibidas, como que una parte de la sociedad diga, eso no va conmigo, a mí no me va a tocar, no me va a llegar, en absoluto. Esto pasa por encima a toda la sociedad, en todos los sentidos. Porque además son medidas que van todas encadenadas. No va cada una por su lado y a una parte de la sociedad. Todas tienen un efecto consecutivo. Si hablamos de la reforma laboral, el despido es la primera de ellas. Pero no se queda solo en el despido. El despido, la negociación colectiva, la organización del trabajo, el absentismo. Hay una serie de medidas, pues decía que es de una envergadura tal que cualquiera de ellas, tener en cuenta que desde el 88 para acá hemos convocado 5 huelgas generales, siempre por el mismo motivo, a posteriori de una agresión del gobierno, siempre por recortar los derechos que ya teníamos, mayoritariamente por los derechos de desempleo o por reformas de las pensiones. Pues este gobierno no ha respetado nada. No respeta ya, yo diría, no las leyes, no los pactos que tiene firmados, y ha ido directamente, se ha entregado. Y se ha entregado a unos poderes no democráticos, que nadie sabe quiénes son, pero que sí existen, y le han dicho, me imagino, porque si no, no tendría ninguna explicación, o el caos, o hace lo que te digamos. Y se lo ha creído, ha cambiado por completo, con el espíritu de la Moncloa, a todos los presidentes les ha pasado lo mismo. La Moncloa debe tener aquí algo que cuando llevas un tiempo te desquicia. Y han cogido el derrotero de decir, solo por una vía, la vía del no gasto, la vía del recorte, no han hecho que los bancos, que son los grandes artífices de esta situación, participen en la salida de la crisis, ¿no? Se les ayuda, se les vuelve a ayudar, mandan más que los propios gobiernos democráticos, la gran banca, las grandes financieras, y nos encontramos que todo lo van encadenando. Entonces, los derechos de los trabajadores, el problema del mercado de trabajo, que era el discurso que todo el mundo tenía coincidente, la patronal, el gobierno, Europa. En España hay una dualidad en el mercado de trabajo, un 60% de fijos, con muchos derechos según ellos, y un 35, un 40, depende de los sectores, de temporales. Y el problema era que había muchos temporales. En Europa hay un 15% de media de temporales. Había que acercar el derecho. Bueno, lo han arreglado. Todos temporales. Eso es lo que han conseguido con la reforma. Porque todos vamos a tener el mismo derecho. El despido objetivo, tal como se ha redactado, y las pruebas que tiene que aportar una empresa, son prácticamente barra libre. Pues una empresa que diga que prevé no tener beneficios en el futuro, puede aplicar el despido objetivo. ¿Va a haber algún despido en este país disciplinario de 45 o de 33 días? No, no lo necesitan. Y más cuando se desarrolle la reforma laboral, que en uno de sus capítulos lleva la particularidad de ampliar el FOGASA a todos los despidos objetivos que se den en el país, no como ahora, que es para empresas de menos de 25 trabajadores. Vamos a pagar también el despido de los que se vayan al paro. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.